Esta es la historia de una familia inglesa que se afincó para siempre en América. No, es la historia del auge y la caída de la industria del salitre chileno, el mineral que restauró la fertilidad de los suelos europeos agotados tras miles de años de cultivos. Es la historia de una familia que coincide con la historia de la industria del salitre. El destino de esa familia y el destino del salitre se encuentran ligados. No se hubiera formado esa familia sin la existencia del salitre. Tampoco la industria del salitre hubiera sido igual sin el aporte de esa familia. Muchos ingleses llegaron, atraídos por la riqueza del salitre. Construyeron ferrocarriles, caminos, fábricas, puertos. Reunieron fortunas y las perdieron. Dejaron hijos que continúan sus nombres. Dejaron casas de madera, deportes, costumbres que siguen en pie. Algunos encontraron aquí el último refugio. Pocos son recordados. Me olvidé de hablar inglés. No, en inglés no. Yo tengo que hablar inglés y estamos en un montón de gente que uno habla, pero que te vayan a oír a uno sola, no lo he hecho nunca. Bueno, el inglés nos criamos con institutrices, primero con amas inglesas y después yo cuando estábamos grandes con institutrices. Así que cuando se iba la institutriz nos ponían en un colegio inglés hasta que llegara la otra institutriz. Y después no, ya de grandes. No, ya nos pusieron profesores. Pero como lengua materna en la familia, no, yo encuentro que no se conservó. Nosotros siempre hablamos en castellano, en español. Los tres nosotros. Ya de grandes, sí. Pero de chicos no nos hacían hablar en inglés a nosotros. Sí, yo no sé por qué. Nosotros nos oponíamos que nos hicieran hablar inglés en la mesa. Éramos tres, yo, mis dos hermanos y yo. Pero no se mantuvo, como lengua materna el inglés aquí en la casa no se mantuvo. Los chilenos nos decían algo de los gringos exclusivistas. Los gringos exclusivistas éramos. Las cosas que pasaban. Pero cuando quiero decir, iban los chilenos a la filarmónica, iban a las fiestas de los ingleses, pero no sé por qué éramos exclusivistas. Si se les convidaba y había gente chilena muy de rango también. Retrocedamos 20 años, 30, medio siglo. Todavía más tiempo atrás, 80 años, un siglo. Nos ayudarán fotografías amarillentas y la memoria de los viejos. No iremos demasiado lejos. Tan solo llegaremos a otro mundo que nos resulta difícil de imaginar, la época del desierto poblado, cuando este suelo árido del norte chileno era conocido y codiciado en todo el planeta. Estamos en la pampa, donde solo quedan tumbas, ruinas, memoria de una riqueza breve. Estamos en Iquique, la ciudad portuaria que floreció gracias al salitre.
A comienzos del siglo pasado, el salitre peruano era utilizado en la producción de pólvora. En algún momento no bien determinado, se descubren sus propiedades fertilizantes. El primer cargamento de salitre llega en 1820 a Inglaterra y no encuentra compradores. Solo en 1830 comienzan las ventas regulares a Europa. El sistema de refinación requiere fuego abundante y va consumiendo los bosques de la región. El transporte del salitre hasta Pisagua y Mejillones se hace a lomo de mula. 30 años después, se intenta construir las primeras líneas ferroviarias del continente para conducir el salitre a los puertos. El Estado peruano compra toda la producción para venderla en el exterior. Llegan los ingleses interesados en el salitre. Uno es John Thomas North, calderero de locomotoras. Otro, más joven y capacitado, es James Humberstone, ingeniero químico. En América encuentra a Irene Jones, la hija de un capitán que se convertirá en su esposa. Tenían unas baterías enormes, más o menos con este diámetro. Sería 1,20 m, 1,40 m, por unos 40 centímetros de alto. Y ahí echaban el nitrato, o sea, el caliche, el agua, y le metían leña de canchones, o sea, de la pampa tamarugal, para hacerlo hervir. Y lo hervían un periodo muy relativo, que no tenían ningún tipo de instrumento en ese tiempo. Según contaba el abuelo, se desesperaba el hombre cuando contaba. Entonces, sencillamente, dijo, mire, ustedes podrían traerse un ingenio para hacer salitre acá. En vista de eso, le dijeron, bueno, ¿qué ingenio? Dijo, bueno, un ingenio como un azucarero o cualquiera de ese tipo de ingenios, pero había que adaptarlo al salitre. Bueno, le dijeron, ¿y qué ganaríamos nosotros con esto? Bueno, ustedes están haciendo 20 toneladas ahora, ¿no es cierto? Ya. Usted con un ingenio, pongámosle de los que yo conozco, que son para elaborar el boro, que son de algo así de 120 toneladas, 130 toneladas, los podríamos traer acá o modificarlo en Inglaterra, porque tenemos varios problemitas aquí. En primer lugar, el yodo. El yodo, digamos, cualquier ingenio que traigamos acá se lo va a comer. El problema fue después armarlo, porque tenía que armarlo, y todos los que habían ahí eran paleros. Así que artesanos para armar un ingenio, imagínense. Bomberos para bombas, porque eran puras bombas. Especializados en máquinas, motores a vapor. Caldereros. Torneros. ¿Y cuántos otros? Carpinteros. Y se trajo más o menos algo de 25 artesanos. Algunos con familia y otros sin familia. Y con esa gente pudo montar los ingenios Shanks, los primeros que trajo. De la Guerra del Pacífico se conserva en Chile una imagen grandiosa de sangrientos combates navales y heroicas expediciones militares. Es la visión del país que venció la guerra. El tiempo ha borrado el punto de vista de los vencidos. Tampoco importará el terror de la familia Humberstone, mezclada en una lucha donde no puede tomar parte. Toda esta oficialidad peruana que había ahí le aconsejaron mucho que mejor se fuera a Tacna, por razones que los chilenos no iban a llegar hasta Tacna. Eso lo aseguraron. Entonces el abuelo montó su viaje para allá y sencillamente partió con su coche, con la señora, una de las guaguas, una mujercita que murió después, que también fue hasta Tacna, la señora Jones, uno de los buenos empleados y muy íntimo del abuelo, y
el corralero, que tenía a cargo todos los animales y todo ahí para la movilización. Total que partieron, se fueron al pueblo de Tarapacá, llegaron allá después de muchas penurias, porque usted sabe que son unos arenales tremendos. Y ahí el jefe de Plaza Peruano que había le dijo, bueno, ¿y ustedes cómo se han venido a meter aquí, don Santiago? Si los chilenos tienen que pasar por aquí para poder seguir para el norte, si no nos van a dejar atrás a nosotros. Entonces, don Santiago no hizo más que darse la media vuelta con su equipo, que eran varias mulas, varios caballos y un coche con las damas adentro. Y partieron entonces a Tacna, porque como ahí no llegaban, que así le habían dicho allá en Aguasanta, llegaron al río de Camarones, entonces se bajó el vaquiano de los animales, que era por si acaso, era argentino. Ya. Y le dijo, mire, don Santiago, présteme su carabina. ¿Y para qué? Con estos animales no llegamos a Tacna, si con el viaje a Tarapacá y ahora hasta Camarones, por plena pampa. Présteme su carabina porque aquí va la mula tal, el caballo tal, la mula tanto, yo le conozco las pisadas y van aquí, hace poco que pasaron por acá. Pero ¿cómo le cosa? ¿Usted las dejó en el corral? No, pues, señor, si ya se sabía ya, si iban a saltar el corral los bolivianos, los peruanos para arrancar, pues. Entonces don Santiago dice que de mala gana le pasó la carabina. Dijo, ahí está la carabina. Así que, pero dime su caballo, don Santiago, porque es el mejor caballo. Y partió con el caballo don Santiago. Como a las 6 horas regresó con todos los animales que él había dicho. Y don Santiago le dice, oiga, ¿y qué pasó con los gallos? Vea cuántas balas le faltan en la carabina. Consideró que una vez Chile dueño del salitre, lo que valía era el derecho de exportación del salitre nada más. Y realmente es lo único que se cobró, que era enorme la cantidad también, ¿no? Pero que no significó que Chile realmente usufructuó de la conquista que había hecho del desierto del norte. Eso significó que los ingleses, mucho más vivos en materia de inversiones, se dieron cuenta de esta situación interna chilena y empezaron a comprar todos los pagarés y todos los bonos y todos los papeles que tenían los peruanos, que se los vendieron muy depreciados por lo demás en ese momento. Bueno, y el coronel North llegó a hacer una de las fortunas más grandes de la época en el mundo en ese momento. Después de la guerra, continuaron los tiempos de abundancia en Iquique y otros puertos, ahora incorporados al territorio de Chile. Plazas y calles recibieron nuevos nombres para recordar a los héroes chilenos. Las propiedades cambiaron de dueño. Crecieron teatros de ópera, salones de baile, hoteles, mansiones lujosas, comercios, clubes deportivos, balnearios, donde los ingleses podían disfrutar la buena vida que pagaba el salitre. Santiago Humberstone no descansaba en esos años. Construyó un puerto en Caleta Buena con andariveles que causaban admiración. Tendió en 6 meses el ferrocarril de Aguasanta, que competía con el ferrocarril del Coronel North, a pesar del sabotaje organizado por el competidor. También fue padre de media docena de hijos. En 1890 nació Frank Herbert Humberstone en la oficina de Aguasanta. Hasta el fin de sus días sería conocido como Bertie Humberstone. Las fotos registran el crecimiento de la familia. Las imágenes sugieren que en Aguasanta la existencia era tranquila, productiva. Nada registra la muerte prematura de varios hermanos, ni el descontento de los obreros. Bertie y su hermano Harry estudian como internos en una escuela inglesa de Iquique.
A los 12 años, Bertie deja el relato de una semana de actividades escrito en inglés. Todavía no se siente cómodo en la lengua del país donde nació. Las hermanas comienzan a casarse. Bertie y sus hermanos varones viajan a Inglaterra, donde se espera que se formen como profesionales. El pampino tiene los más diversos orígenes. Viene desde la zona centro-sur de Chile, el norte chico también, del sur peruano. Ahí hubo enganches traídos desde Arequipa, tenemos antecedentes de eso, desde Bolivia, de Cochabamba, de Oruro, de La Paz, del propio altiplano de esta región llegaron grupos importantes. Por lo tanto, el pampino es una mixtura de muchos grupos humanos, ¿ya? Ahora, estos grupos humanos, evidentemente, al desarraigarse de sus lugares de origen, crea un hombre distinto. Llega a las oficinas salitreras, a los campamentos salitreros, ¿ya? En los cuales había una especie de vida en comunidad, pero con características urbanas, por lo tanto, distinto a las zonas agrícolas, que por lo general de donde provenían los pampinos. Un obrero podía irse a otra oficina y encontrar trabajo muy fácilmente, si es que era despedido o simplemente porque se iba con la camanchaca, arrancando por algo. Por lo tanto, este hombre libre que se mueve de una oficina a otra, de un cantón salitrero a otro, ¿ya? Además es un hombre ilustrado. Hubo muchos periódicos, mucha prensa obrera, muchas ideas llegadas a la oficina salitrera a través de los puertos. Por lo tanto, hubo una influencia del socialismo, del anarquismo, que lo llevó evidentemente a este hombre solidario a desarrollar una visión que solamente podía producirse en la Pampa. La seguridad industrial era materia desconocida en la época. Los obreros recibían el pago de su salario en fichas o billetes que solo podían cambiarse en la pulpería de la misma empresa. Por estas causas y otras, comenzó la huelga de 1890, que terminó con la derrota obrera. 17 años más tarde, en 1907, ocurre otra huelga por motivos similares. Los pampinos bajaron al puerto de Iquique, donde esperaban que el gobierno nacional mediara en el conflicto. Y una zanahoria. 80 pesos. Elíjala. Donde hoy se encuentra el mercado de Iquique, estaba la Plaza Montt. Frente a la plaza, la Escuela Santa María, donde las autoridades concentraron a miles de pampinos. El resto, la masacre del 21 de diciembre, permanece en la memoria de todos. Cuando Bertie regresa de Inglaterra con su título de ingeniero, la familia Humberstone lo espera en el único sitio que considera su hogar. Agua Santa. Hoy nos cuesta imaginar cómo era este paisaje durante el auge del salitre, porque solo quedan ruinas, fragmentos de objetos sin valor, viejas huellas que no borran la lluvia ni el viento. No sabemos dónde estaba la cancha de tenis. No hay rastros de la gran piscina de hierro donde Bertie se bañó con sus amigos. Nada recuerda la plaza arbolada y el palco de la banda, los paseos al atardecer, los conciertos 2 veces por semana. Fueron demolidos los muros del Teatro Irene,
donde los hijos de Santiago Humberstone representaban comedias traducidas del inglés con otros actores improvisados. Bertie, nunca me acuerdo de que hubiera estado entusiasmado con alguna dama. Nunca. Porque en primer lugar, Bertie era muy tímido con respecto a damas. Y otra cosa que tenía era que era sumamente religioso y siempre estaba con la idea de que se iba a ir a casar a Inglaterra. Aguasanta continuó en explotación hasta 1936. Sin embargo, el futuro de la industria era incierto desde comienzo de los años 20. En los países desarrollados, resultaba más económico producir fertilizantes sintéticos. Las calicheras del norte chileno se agotaban. Cada vez había que ir más lejos en busca del salitre. Los costos de producción aumentaban y el rendimiento se reducía. Tarde o temprano dejaba de convenir la operación de una oficina, y en ese caso, la oficina se desmantelaba. Se vendían las instalaciones como chatarra y la gente que había vivido del salitre se dispersaba. Eso había ocurrido tantas veces desde que comenzó a explotarse el salitre que muchos confiaban en la pronta recuperación de la industria. Yo empecé trabajando a los 12 años de matazá por la oficina de San Enrique. Lo pagaban 2,50 pesos. Lo daban un tarro de leche, un tarro de cocoa al raf y lo daban todos los días, lo daban un pan. Hasta que duraba el embarque. Entrábamos a las 2 de la mañana, salíamos a las 8 y ahí cuando podía me lavaba la cara cuando no me iba a meter al tiro a la escuela. Casi todos en La Pampa empezamos a trabajar muy niños, muy jóvenes. A veces se piensa, cuando se quiere pensar mal, que era una explotación del niño. Las cosas en su lugar, como corresponde, era una labor social, yo le llamo yo. Porque se le daba trabajo a un niño que no tenía papá, que su familia era muy numerosa, entonces para ayudarlo le daban un trabajo y le pagaban el sueldo igual que un obrero soltero. No le hacían sueldo de niño. Nosotros nos conocemos aproximadamente desde el año 34 adelante. Y todos conocidos de hace esa friolera de años. Y hemos estado siempre juntos. Jamás hemos tenido disgusto. Ahora estamos viejos. Tenemos un grupo de pampinos que nos juntamos a celebrar ciertos días, a recordar. No a llorar, sino a recordar con cariño lo bueno que tenemos. El obrero que entraba a la oficina o el niño que le abrían cuenta por primera vez no se movía nunca más. Jubilaba ahí, el caso mío. El caso de muchos otros pampinos que los veo vagabundar por aquí ahora. Ahí se jubilaba de 30 años, 35, 40 años de trabajo. Por eso que la gente recuerda, porque era un trabajo estable. ¿Por qué siguió un hombre como Bertie Humberstone dedicándose a una actividad que parecía condenada a morir? Había estudiado en Inglaterra, tenía 2 nacionalidades, pudo viajar por el mundo, era soltero. Sin embargo, decidió quedarse para siempre cerca del desierto continuando la obra de su padre. ¿Por qué? Solo cabe una hipótesis. Amaba ese lugar, La Pampa, Iquique. Se aferraba a su patria cuando ninguna conveniencia lo ataba a la región, al país natal. El tío Bertie y el tío Ernesto se sentían más chilenos que los chilenos. Entonces dijeron, bueno, sencillamente, yo me voy a ir a hacer el servicio de granadero y me llevo a mi hermano también. Así que hicieron el servicio militar en el granadero y sacaron su cartón de cabo de reserva. Y después le tocó muchas veces gente que se iba para allá, ¿qué pasó? Que ni siquiera, que chileno. Mijito le dijo, a mí no me cae con Chile. Yo he hecho, ¿hiciste tu servicio? No, señor, no, patrón. Entonces no me vengáis a decir nada a mí. Y mándate, y bueno, no sé qué. Y así era Bertie. Con los hombres era muy bravo.
Con la dama sí que era un poquito tímido. Esta es una calichera de una cancha. El particular tenía que hacer un pequeño murallita, que era una rampa, donde te sacaba el caliche que se quebraba abajo. Esta parte es la cancha de la calichera que llamaba primaria tal. Y tenía que depositar el caliche aquí en la cancha. Posteriormente, tenía que ir ubicándolo haciendo un rectángulo, un cuadro, una altura según la calidad de la calichera. Enseguida tenía buen caliche, poco material malo que botar. Él iba haciendo acopios. Los acopios tenían 2 metros, 2 metros 50, depende de la calidad de la calichera. Si la calichera era mala, el hombre tenía que hacer más cancha o por último quedaba pillado. Las empresas se preocupaban de ir sacando rápidamente los acopios cuando las calicheras eran buenas. Pero siempre sucedía ese caso de que quedaban pillados. Calicheras malas, la empresa se obligaba a hacer tiros grandes aquí, tiros grandes para que botaran el caliche y poder encontrar una parte buena que fuera comercial. Y también eran comunes en estos lados los accidentes, los carrilanos, que llegó a usarse un término aquí vulgar, pero se usaba, por ejemplo, es más feo que la muerte de un palanquero. Los palanqueros morían muy atrozmente, los reventaban los carros, los apretaban. Tuve la desgracia de ver varios accidentes de eso. Y por eso se usaba aquí, pues, así es feo como la muerte de un palanquero, porque era muy fea en realidad la muerte de un palanquero. Esta gente era tan audaz, siempre gente joven, andaban corriendo arriba de los carros cargados con caliche que tenían un lomo de buey, con un lomo. A pesar de las prohibiciones de los jefes de que no lo hicieran, la gente, por cumplir con su tarea rápido, salir pronto, atropellaban todas esas cosas y saltaban. Desgraciadamente pagaban ellos mismos las consecuencias nomás. Después, este caliche era transportado a las diferentes oficinas, oficina Santa Laura, que estuvo trabajando aquí, la oficina Peña Chica, que estaba ahí al fondo, la oficina Humberton y la oficina Querima, que fue la última que trabajó, digamos, de las oficinas chá en este sector. Desgraciadamente, el año 60 ya se dieron por terminada todas las oficinas, pararon el sistema chá. No hubo financiamiento, muy alto el costo, la distancia muy larga del flete y se obligó a la empresa a parar, porque si no una compañía, una oficina que no financiaba, como dijo don Jorge Arizandre, no puede seguir trabajando. Y los pararon. No lo aguanta, ¿no? Este es carísimo, ¿eh? Esto se golpea así un pedazo, entonces se ponía la mesa ahí y se pegaba aquí y se pegaba una sopladita, sopa, y daba. Y está prendiendo ahora. Sopla. Y que le faltó el tubito. Antiguamente, antes que hubiera perforación mecánica, se usaba la perforación cachorreros a mano. Se usaba una herramienta parecida a esta, pero con un gavilán, la punta. Y el barretero se encargaba de hacer esto, como lo mostré delante, golpeando y girando el barreno. Y el compás de esto siempre se colocaba la mano de lado, no de frente como un martillo, porque se lastimaban la muñeca. Así que toda la perforación era a mano, tanto de tiro como de cachorro. Posteriormente se usó el cachorro de mano muy ocasionalmente cuando nos llegaba, digamos, las cañerías de aire para perforación mecánica,
usaron de aire, de mano. Después usaban un sistema de parche para tirar esta roca, por ejemplo, esta pequeña hoyito que hizo aquí, le colocaban un cuarto de cartucho de dinamita aproximadamente, lo tapaban con barro y con su reflector fulminante prendían y la roca se partía. La herramienta inclusive no es la indicada esta, pero estas se usaron también en las calicheras que se llamaron cuñas para partir bolones, que estaban muy duros. Colocaban la cuña y después con el macho 25 la introducían en el bolón y lo partían. Eso era más o menos aproximadamente la labor que se usaba aquí en las calicheras. La herramienta, macho, chiquito, combo, el de 25 libras que es que está ahí, y la barreta o barreno. La pala, muy poco. La pala prácticamente no se usaba en las calicheras, solamente para recoger llampo o cosas así. Y eran las dos herramientas principales, macho, barreta. Una vez cargado el caliche en los carros, la pampa, venían por la línea y llegaban a estos buzones que se ven aquí. Ahí se vaciaban los carros y caían a unas acenraderas, o chanchos como se llamaban, acenraderas primarias. Ese daba un bolón más o menos de 4 a 6 pulgadas, que llegaba a un buzón y pasaba a otra acenradera que era acenradera secundaria, y ahí quedando el caliche de una dimensión más o menos como de 1 pulgada, que iba a los cachuchos para su cocimiento. Un accidente puede hacer de que el hombre al bajarse acá, cortar la correa de la transmisión y golpearlo, porque esto corría hacia fuera. También podía resbalarse, porque aquí como era tanto polvo, podía resbalarse y poner el pie dentro de las dos muelas. Eso es lo que se originaba más en los accidentes aquí en la asamblea. Por la razón, y los golpes que se golpeaba el hombre con el gancho, porque aquí se usa un gancho para echar el caliche para adentro. Entonces a veces la gente, por apuro o por una precaución, se pegaba y se golpeaba contra las cosas, contra la pared, los palos o contra los fierros. Pero un accidente grave era cuando caía así y le caía el pie y ahí se golpeaba. O cuando saltaba un bolón de rodada y le caía en el cuerpo, en la parte de la rodilla, porque ahí estaba sentado el hombre aquí, con las piernas abiertas. Esa era la posición del hombre. Pero como les digo, muchos accidentes se ocasionan debido al trabajo, al polvo, a la humedad y el apuro de terminar, luego de terminar, pues sí, era como una tarea. Este es el mentado sistema Chant. De los cachuchos, que anteriormente hubo muchos accidentes y a base de eso hubieron huelga y se originó hasta la matanza en la Escuela Santa María, que fue nombrado en 1907. Porque no había protección y reja para la gente, caía gente adentro por circunstancias del tiempo y las humedades. Ya después vieron toda la facilidad del caso, ya la gente trabajó más tranquilo y viviera más seguro. Cuando ya estaba listo esto, empezaba un hombre que le llamaban el llavero, abría las llaves y empezaba a correr el caldo hacia los chullos, hacia el lado de allá, del norte, esa parte. El material todo el material venía por una correa hacia arriba. Se subía hacia arriba, hacia el fondo, y allá repartía para ambos lados. Se recuerda que en Iquique, con mucho efecto, que en 1934, cuando la ex oficina La Palma es traspasada a la compañía de Salitres de Chile, a la COSACH, se le adjudicó el nombre de Santiago Humberton,
como un homenaje a la memoria de quien había sido el personaje más importante del desarrollo salitrero. Y es así que se le invitó en Santiago a una ceremonia a la oficina La Palma, y en noviembre del año 1934 se hizo un gran festejo con la asistencia de todas las autoridades regionales. Vinieron toda la plana mayor de la compañía salitrera desde Santiago, y se llevó a Santiago en tren hasta la oficina Peña Chica, porque el ramal no llegaba hasta Humberstone. Y desde allí, en un auto, en medio de un desfile apoteósico, se le llevó hasta la oficina La Palma, donde fue recibido con grandes honores, con un arco de triunfo que se levantó a la entrada. Él contó la cinta de ingreso a la oficina, y allí se realizó esa ceremonia. Fue muy importante. 5 años después, desgraciadamente, ya don Santiago fallecía en 1939. En algún momento, James Humberstone pasó a convertirse en Don Santiago Humberstone. ¿Cuándo sucedió? No lo sabemos. El nuevo nombre marca tal vez la aceptación definitiva del extranjero, del gringo, por su nueva patria. Cuando él muere, en su lápida escrita en inglés, figura también el nombre adoptado en español, para siempre. Don Santiago nunca se quiso volver a Inglaterra. Que dijo que en Inglaterra él no iba a conseguir una cosa como la que consiguió en Perú y Chile. Y hay que tomar en cuenta que él estuvo siempre como consejero de la salitrera, hasta viejito. Así que a él no le faltó nunca por lo menos una pensión, no una gran pensión, pero una pensión para poder vivir. Porque el abuelo podía haber hecho la pata que hubiera querido, pero resulta que era filántropo y era un tipo que había que ganar nada más que lo que se necesitaba para comer y para educar. Esa era ley, su religión. La oficina Humberstone fue declarada Patrimonio Nacional, pero se encuentra en ruinas. Debió ser un museo. Esto fue una plaza muy hermosa y bonita para todos nosotros jóvenes que estábamos acá anteriormente. Todos los días, sábado y domingo, los paseábamos acá, al compadre de la difusora, de la música que teníamos acá. Y lo recreábamos. Al frente teníamos la Fuente Soa, teníamos una peluquería, sachería, tienda. Más allá teníamos farmacia. Y así como tiendas en los restos. Al frente teníamos el hotel, que en la semana, una vez a la semana por lo menos se hacían unos lindos bailes, se hacía fiesta, se manifestaba. Acá al fondo teníamos los grupos donde vivían los solteros. Toda esta parte vivían los solteros, eran más o menos con cerca de 400 piezas. Dando vuelta a esto se encuentra la piscina donde mucha gente se recreó y la pasamos lo mejor que hemos tenido. Los que aprendieron a nadar ahí. Una piscina de 25 metros de largo por 12 de ancho, casi completa. No digas no, que yo me voy a morir, ya te forjé en mi pobre ilusión. Aquí muy buenos recuerdos, especialmente para toda la juventud que estuvieron en esa época, 30 años atrás. Bertie estuvo un tiempo trabajando con un ingeniero Hawkins. Y bueno, después se vino a refaccionar la oficina Humberstone, porque el teatro de Humberstone lo hizo él, el mercado de Humberstone lo hizo él, parte del campamento de Humberstone lo hizo él, la piscina que en Humberstone también la hizo él, todo eso lo hizo él. O sea, él estuvo haciendo toda esa clase de trabajo cuando ya, digamos, empezó a decaer la cuestión. Un hombre sin hijos, un solterón, dedica buena parte de su vida a la infancia. Durante casi 30 años, Bertie Humberstone colabora en la administración y el financiamiento del hogar de niños de Iquique. Por las tardes, de lunes a viernes, recibe a otros niños en su casa. Llegábamos a las 6 de la tarde, hora muy británica, y salíamos a las 9 de la noche. Había una reja aquí que siempre estaba abierta. La reja primero abierta y la puerta abierta. Esta puerta se abría exactamente a las 6 de la tarde, estaba abierto esto. Eso significaba que uno podía entrar sin tocar el timbre. Y una vez que estábamos adentro, 6, 7, 8, 9,
A las 9 tocaba el Big Ben, el reloj, lo cual significaba que era la hora de salir de esta casa. Era un código muy claro, extraordinariamente claro. ¿Cuánto tiempo? A ver, esta era la sala que él tenía, con recuerdos muy exóticos. Habían armas de Japón, habían porcelanas de la India. Era un lugar que veíamos muy poco. Entrábamos por este pasadizo y esta era la sala de juego. Pero esta sala de juego se conectaba directamente por este que era su estudio preferido. Aquí había una pizarra en donde marcaba los cómputos de nuestros campeonatos de deportes con los tantos juegos manuales que tenía. Sus libros estaban acá. Acá habían libros y en esta parte alta había un Buda que siempre le tocábamos el vientre en señal de buena suerte. El juego, uno de los juegos favoritos estaba acá al medio. Era un juego de fútbol. Y luego entonces, una vez que hacíamos las tareas con él, los problemas más difíciles del día, lo comentábamos con él en ese sillón, entonces nos incorporábamos a los juegos que estaban en todo este sector y pasábamos a esta otra pieza que era también un sector de juego. Había múltiples juegos que estaban conectados. Quienes lo conocieron dicen que fue un hombre estudioso y reservado hasta el fin. Sus cartas lo presentan como alguien que esperaba la muerte sin quejarse. Prácticamente salirse aquí, como se ve, no dejó nada. Yo no veo, contrario, se destruyó todo. No dejó nada. Cuando voy a La Pampa veo la soledad, los cerros. ¿Y qué me gusta eso? Y cuando fui joven, niño, recorría los trenes de zonas de Laguna acá y Iquique. Las chimeneas como humeaban de la oficina y los humos se veían de una oficina a otra. Y para el lado donde yo ya iba a llegar, la oficina Brache en ese tiempo, 10 de septiembre, Pan de Azúcar, Alianza, Bellavista, Buenaventura, para allá para la cordillera, la oficina Granja, la oficina Iris y las 3 lagunas, todas las chimeneas humeando. Qué bonito espectáculo. Y ahora, nada, solamente nada. Eso da tristeza, pues. Y se une nosotros me uno yo a ese desierto y me comparo que yo estoy igual. Todo, nada. Como los cementerios que ya racen sin corona, se han caído las cruces, ni siquiera están sus nombres. Y me pongo a pensar en esos momentos, en aquellos hombres que están enterrados ahí, ya no queda nada, nada. Ya se olvidaron hasta sus nombres. Eran titanes del desierto, viriles, músculos, todo era gritadera, sinfonía. El que trabajaba en una máquina de oración era una sinfonía inconclusa. Los pitos, las chimeneas, las locomotoras. Y la gente como gritaban, desafiando, haciendo el salitre.
Cuando el joven James Humberstone llegó a la pampa salitrera, la industria apenas comenzaba a desarrollarse. Él contribuyó a su expansión al introducir nueva tecnología, al tender líneas ferroviarias y abrir puertos, al dirigir las faenas productivas durante medio siglo. Cuando su hijo Bertie murió 90 años más tarde, solo quedaban 3 o 4 oficinas en actividad. Bertie pasó la mitad de su vida refaccionando o desmantelando los restos del pasado. Los Humberstone desaparecieron. El caliche se agotó. El destino de la familia y el destino del salitre se encontraron ligados hasta el fin. Hubo una coincidencia histórica muy importante. El hecho de que la riqueza que proporcionó la exportación, y nada más que la exportación del salitre, tuvo la virtud de coincidir con la madurez político, social y institucional chilena. Una de las virtudes que tuvo este proceso de salitre fue que la riqueza, si bien no se capitalizó como debería haberse capitalizado, significó una consolidación de ese proceso democrático de arrastre que hizo de Chile la democracia ejemplar de América Latina. Esta es una historia que debió concluir hace tiempo. Sin embargo, la memoria del salitre se vuelve cada vez más nítida. En La Pampa surgen hoy nuevas industrias que procesan los valiosos desechos de hace medio siglo, 100 años. Historiadores y sociólogos no cesan de estudiar lo sucedido entonces como si fuera un tema de actualidad. Todos los años, los pampinos se empeñan en regresar a los sitios que conocieron en su juventud para recordar tiempos mejores. La memoria del salitre se resiste a morir. No es fácil dejar en el olvido tanto dolor, tantas esperanzas.